Lo que vamos a ver primero es la definición de cuerpo rígido. Creo que ustedes lo han visto en estática, en el tema que ya se ha explicado anteriormente, pero lo vamos a centrar en movimiento de rotación de un cuerpo rígido. En este caso, nosotros no vamos a ver, por decirlo así, para que ustedes se lo imaginen, la rotación de una llanta en una carretera. No, porque eso ya no es rotación pura. Lo que nosotros vamos a analizar es rotación pura. Ajá, rotación en un eje fijo, o sea que el eje, el centro de rotación no se va a desplazar, no va a tener alguna velocidad, o sea, su velocidad va a ser igual a cero. Entonces, un ejercicio que yo les expliqué la vez pasada no era de rotación pura, pero igual, o sea, no es que sea difícil el análisis, pero no los están pidiendo ese tipo de análisis, pero se los explico porque me van a decir, ah, si nos explicaste la vez pasada este ejercicio, pero sí, eso es lo que les quería comentar. Además de ello, vamos a ver el movimiento circular con aceleración angular constante. Anteriormente habíamos visto un movimiento circular con velocidad angular constante. Ahora bien, ¿qué es cuerpo rígido? Podrían preguntarse ustedes qué es cuerpo rígido. ¿Alguna vez han escuchado el término de cuerpo rígido? No estamos haciendo referencia a un cuerpo duro, es muy diferente. Eh, Se define como un objeto que tiene tamaño y formas fijas. En otras palabras, las posiciones relativas de las partículas que lo forman permanecen constantes. Aunque no exista un cuerpo perfectamente rígido, esto constituye una idealización. Esto es ideal en los siguientes análisis que vamos a realizar, es de forma ideal. Eh, un ejemplo, pues cuando ustedes patean una pelota de fútbol, la pelota sufre deformaciones. Entonces nosotros no vamos a analizar esas deformaciones, sino que solo vamos a analizar el movimiento que realiza desde el punto de inicio hasta el punto final. En este caso vamos a agregar la masa, pero sí es parte, permítanme, sí es parte de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, sí es parte de eso. Pero ahorita solo vamos a ver la parte cinemática, nada más. No vamos a ver agregándole el peso y todo el centro de masa ni nada de eso. Esta es la introducción a este tema. Esta sería la parte uno, ¿verdad? Creo que voy a acceder a agregar el segundo tema que está después de este. Y creo que eh, la videoconferencia que sigue es la tercera parte de este mismo tema. Así que si quieren verlo, pues voy a adelantarme para que ustedes puedan, estar, puedan estar ahí y poderla ver. Ok, vamos a ver. Aquí está. Ahora bien, y los ejemplos pues que les quería mostrar, es la pelota de fútbol, un teléfono, o sea, estamos haciendo una idealización de que estos cuerpos no sufren deformaciones. Claro que si tu teléfono se cae, se quiebra la pantalla, entonces ahí ha sufrido una fractura, una deformación. También las estructuras, si se llega a analizar una, la vamos a analizar de forma idealizada, que no sufre deformaciones. Si analizamos un coche, también vamos a idealizar que no va a sufrir deformaciones. Y si llegamos a analizar un anillo, también vamos a decir de que no sufre deformaciones. Ok, ahora, movimiento o rotación de un cuerpo rígido. ¿Qué se les ocurre a ustedes? O sea, ¿alguna vez lo han visto, lo han representado, o sea, o han escuchado? Ok, si el único movimiento del cuerpo rígido es de rotación alrededor de un eje, decimos que el movimiento es de rotación pura. Es lo que le comentaba, que si nosotros vemos una rueda de un vehículo, como claro, los vehículos se trasladan en línea recta, entonces eso no es rotación pura. El ejemplo de rotación pura que ustedes pueden tener es el de un fixed spinner, el de esta rueda manivela o el de un rotor de una turbina. Esos son los ejemplos más cercanos que ustedes pueden tener. El de un balón de fútbol lo podemos considerar rotación pura si está rotando en un mismo punto, en el centro de su eje. Nada más, si se traslada ya no es rotación pura. Sí lo hemos analizado, pero con el movimiento rectilíneo, nada más. Con el movimiento circular no cumpliría esa condición de rotación pura. Okay. Ahora bien, y estos son los ejemplos que les muestro de que no son rotación pura. O sea que si ustedes ven un ejercicio y dicen, ah, este no es rotación pura. O sea, esto es el ejemplo de cuando el vehículo se va trasladando, ¿verdad? O sea, la rueda del vehículo no cumple la rotación pura porque su eje se traslada. Y al igual que
que el equipo que mandan a la luna, ¿verdad? Para hacer las expediciones, ¿verdad? También no cumple la condición de rotación pura. Ok, y como les mostraba, el ejercicio anterior que yo les realicé, sí analicé, sí encontramos la velocidad a la que se traslada el vehículo por medio de la rotación de la rueda, pero no es rotación pura, y no me imaginé que me metería en este rollo de agregarles esto. Ajá, pero sí, solo quería aclarar esa diferencia. Ok. Ahora vamos a ver un repaso del movimiento circular uniforme. ¿Por qué un repaso? Porque más adelante vamos a ver el movimiento circular uniformemente acelerado, que tiene similitud con el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Al final vamos a hacer una comparación de las ecuaciones que hemos obtenido en todos los análisis que hemos realizado. Ok, haciéndolo un recordatorio, este es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Podemos ver, recordando, ¿verdad?, el gráfico posición angular versus tiempo, el gráfico velocidad angular versus tiempo y el gráfico aceleración angular versus tiempo. En el gráfico posición angular versus tiempo podemos notar de que si nosotros calculamos la tendencia, quiero decirle, podemos notar de que describe una proporcionalidad lineal. No es una proporcionalidad directa porque no inicia desde su centro. Si ustedes se fijan, este es su centro y este es el punto donde inicia el gráfico. Entonces no cumple eso de proporcionalidad directa. Entonces cuando ustedes les piden identificar el gráfico de posición angular versus tiempo para un movimiento circular uniforme, ustedes se fijan de que no debe de iniciar desde el centro. Ahora bien, para el gráfico velocidad angular versus tiempo, deben de recordar de que debe describir una línea paralela al eje tiempo, paralela al eje horizontal, nada más. Y para el gráfico aceleración angular versus tiempo, debe ser igual a cero, o sea que la línea debe estar recostada o debe estar sujeta al eje horizontal, al eje tiempo. De la misma forma podemos tener también de que la pendiente en este caso, si nosotros calculamos la pendiente del gráfico posición angular versus tiempo, si la pendiente es positiva, quiere decir que la velocidad angular es positiva. Entonces lo vamos a tener aquí. Y si nosotros la obtenemos negativa, no les coloqué ese gráfico, pero creo que más adelante va a haber uno. Si nosotros obtenemos la pendiente negativa, quiere decir que la velocidad angular es negativa. Y siempre manteniendo la velocidad, la aceleración angular igual a cero. Okay. Y vamos a recordar las fórmulas, ya que nos va a servir para diferenciar las otras fórmulas del movimiento circular uniformemente acelerado o con aceleración angular constante. Entonces tenemos las ecuaciones para calcular la posición de un movimiento circular, pues es nada más que el vector posición, ¿verdad? La componente en X, la componente en Y, y la podemos calcular siempre con las mismas ecuaciones de componentes rectangulares. La magnitud por coseno de teta para la componente en X y la magnitud por el seno de teta para la componente en Y. Siempre recordándoles, ¿verdad?, que este teta va a ser en grados, no va a ser en radianes, va a ser en grados. Y claro, para calcular la magnitud sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y aquí lo podemos ver representado. Esto es lo que ustedes verían si les piden calcular las componentes en X y las componentes en Y de un punto X en el círculo. Ok. Y estas serían las ecuaciones para calcular la posición angular. Siempre recordándoles, en este caso, como la velocidad es constante, no vamos a tener ningún otro agregado, podemos decir, ninguna otra porción aquí donde se encuentra la aceleración. No, nada más vamos a tener que la posición angular es igual a la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. Ok, y en este caso sí, recordamos de que el teta, o sea la posición angular, va a estar en radianes para que se cumpla nuestro análisis dimensional, que sería en el que la velocidad angular está en radianes por segundo y el tiempo en segundos.
siempre tenemos que tener en mente los factores de conversión. Esto siempre se lo voy a ir agregando en los ejercicios para que a ustedes no se les olvide y los puedan anotar en su cuaderno. Y de esta forma lo podemos representar. Aquí está representado en el plano cartesiano, pero también lo podemos representar en el plano polar. Okay. Y aquí tenemos la velocidad angular. Ya les había dicho de que para que nosotros encontremos el sentido de la velocidad angular, nosotros, creo que está una imagen más adelante. Bueno, nosotros podemos colocar nuestro brazo en el vector posición y el sentido de giro de la velocidad angular sería hacia donde está el vector de la velocidad tangencial. ¿Ok? Entonces en este caso sería hacia arriba, sería positivo, y si nosotros colocamos nuestra mano sobre el vector posición y cerramos la mano hacia el otro sentido y nuestro dedo pulgar apunta hacia abajo, entonces quiere decir que la velocidad angular es negativa. Yo de verdad que les digo que sí me confunde eso un poco, pero lo que les recomiendo es que lo analicen, que si la velocidad angular es horario, es negativo, y que si la velocidad angular gira en sentido antihorario, es positivo. A mí, de verdad que eso se me hace bastante fácil eso. Ok, la fórmula para calcular la velocidad angular sería omega igual, como lo hemos dicho anteriormente, el cambio de posición angular, o sea, teta final menos teta inicial, entre el tiempo, ¿verdad? O sea, entre el delta de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Siempre recordando que teta va a estar en radianes y omega nos va a resultar radianes por segundo y los factores de conversión. Y, ok, vamos a recordar esta ecuación para calcular la velocidad angular. Sí la podemos ocupar, a diferencia de esta que ocupa el cambio de posición angular entre el cambio de tiempo, podemos también calcularla con el periodo, dividiendo 2pi entre el periodo y también con la frecuencia, 2pi por la frecuencia, recordando que el periodo es el delta de tiempo, siempre teta final menos teta inicial, entre el número de vueltas. ¿Ok? Y la frecuencia sería igual a 1 entre el periodo, nada más. Y aquí tenemos los factores de conversión. ¿Ok? Y lo que les explicaba, la regla de la mano derecha es la regla de la mano derecha. Esto, con eso ustedes pueden identificar el signo de la velocidad angular. Pues yo les recomiendo mi forma, ¿verdad? Que antihorario es positivo y horario es negativo. Ok, vamos a ver. Y la fórmula para calcular la velocidad tangencial sería velocidad tangencial igual a la velocidad angular por el radio. Nada más eso, las unidades serían radianes por segundo. Y aquí tenemos la representación. Este es el vector de la velocidad tangencial. Lo que les decía, si nosotros apoyamos nuestra mano derecha en el vector posición y luego la giramos en el sentido donde está la velocidad tangencial, obtenemos que la velocidad angular es, o sea, obtenemos que nuestro pulgar apunta hacia arriba. Eso quiere decir que la velocidad angular es positiva. Ok, vamos a ver. Y la aceleración centrípeta no se nos tiene que olvidar. Anteriormente ya les había explicado la diferencia entre aceleración centrípeta y aceleración centrífuga. La ecuación que tenemos para calcularla sería la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y también la podemos calcular sustituyendo la velocidad tangencial por la velocidad angular por el radio. Y eso nos resulta a que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por r. Recordando siempre que la velocidad angular debe estar en radianes por segundo. Ahora vamos a entrar de lleno al tema de movimiento circular uniformemente acelerado. Este ya lo hemos visto y tiene mucha relación, o sea, bueno, al final lo vamos a ver, con el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Este movimiento circular también lo podemos encontrar como un movimiento circular con aceleración angular constante. Eso, si ustedes investigan, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía. Muy bien. Este es un movimiento de trayectoria circular en el que la aceleración angular es constante. Esto implica que describe cambios de velocidad angular iguales en tiempos iguales. Es lo mismo, lo único que ahora es lo mismo que en el movimiento circular uniforme,
Lo único que ahora nosotros utilizamos cambios de velocidad angular entre cambios de tiempo para encontrar la aceleración, que es lo que nos hace falta, el otro agregado. Ok, para identificar este tipo de movimiento nosotros tenemos los siguientes gráficos. En el gráfico de posición angular versus tiempo, nosotros tenemos que tener una tendencia parabólica. Una tendencia parabólica. En este caso sí puede empezar desde nuestro origen. Si nosotros tenemos una posición angular inicial igual a 0. Sí, en este caso no hay restricciones. Pero en el caso del gráfico velocidad angular versus tiempo, sí tenemos restricciones. En este caso, este movimiento, quiero decir, esta curva de este gráfico, en esta curva de este gráfico, nosotros podemos calcular la pendiente, que sería la aceleración angular. Si la aceleración angular, si la pendiente que nosotros tenemos es positiva, quiere decir que la aceleración angular es positiva, y si la pendiente que obtenemos es negativa, quiere decir que la aceleración angular es negativa. Ya vamos a ver las imágenes más adelante. Creo que aquí sí tengo los gráficos de cuando calculamos la aceleración angular negativa. Ok, y pues notamos que de forma similar al gráfico velocidad angular versus tiempo en movimiento circular uniforme, ahora nosotros tenemos la aceleración constante. Si se fijan, tenemos la aceleración paralela al eje tiempo, paralela al eje horizontal. Es muy distinto al movimiento circular uniforme. No se vayan a confundir. Al final les voy a presentar un resumen para que ustedes puedan ver su diferencia. Y aquí tengo, ok, entonces, si nosotros nos piden identificar qué tipo de movimiento tenemos en un gráfico, posición angular versus tiempo, quiero decir, si nos piden identificar el signo de la aceleración y notamos de que en el gráfico posición angular versus tiempo la concavidad es hacia abajo, o sea que si la parábola es hacia abajo, entonces quiere decir que la aceleración angular es negativa. En cambio, si nosotros nos fijamos en este gráfico, si la concavidad es hacia arriba, entonces quiere decir, o sea, si la parábola es hacia arriba, quiere decir que la aceleración angular es positiva. ¿Okay? Y como les decía, lo siento ahí, David, agregué una transición aquí, pero me apareció automático, no la pude borrar. Muy bien, discúlpeme y retraso. En este caso tenemos el gráfico posición angular versus tiempo con una pendiente negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la aceleración angular es negativa. Y aquí lo tenemos representado, ¿verdad? La aceleración angular es negativa. Entonces, esto también lo podemos, la aceleración angular, como ya vimos en la ecuación, bueno, no hemos visto la ecuación todavía, pero se las adelanto. La aceleración angular la podemos calcular por medio del delta de velocidad angular entre el delta de tiempo. Y aquí lo tenemos representado por medio del gráfico. Si se fijan, el gráfico es muy importante. Es muy importante que si ustedes nomás les dan un gráfico, no, ya pueden identificar qué tipo de movimiento es. Okay. Y ahora bien, vamos a empezar con la posición angular. Si se fijan, no hemos definido conceptos. En la presentación anterior, en la videoconferencia anterior que realicé, ahí definí todos estos conceptos para que a ustedes les vaya quedando bien claros. Ahora solo vamos a colocar las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Ok, la ecuación que vamos a utilizar para calcular la posición angular en el movimiento circular uniformemente acelerado es muy similar o es idéntica, si solo cambia el teta, solo cambia el símbolo de la velocidad y el símbolo de la aceleración. Ok, esta fórmula sería la posición angular y la posición angular final. Aquí no le coloqué final, pero esta es en general, ¿verdad? La posición angular igual a la posición angular inicial más, este signo puede variar, como les había explicado anteriormente, depende del movimiento que se esté analizando, puede ser más o menos. Ok, la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Recordando siempre tengan que tenerlo en mente, cada vez que ustedes anoten una ecuación, anótenle
¿cuáles serían las dimensiones de las unidades que nosotros vamos a sustituir? Ok, en este caso, θ sería igual a radianes, la velocidad angular sería igual a radianes por segundo, y la aceleración angular sería igual a radianes por segundo al cuadrado. Discúlpeme que se escuchó el ruido de una moto. Y el tiempo sería en segundos. Y siempre recordando, muy importante, los factores de conversión. Y lo podemos representar de forma similar a la posición angular, movimiento circular uniforme. Eso no hay problema, siempre se va a tener la misma representación. Ahora bien, aquí viene un ejercicio. Una rueda inicialmente en reposo adquiere una aceleración de 4 radianes por segundo al cuadrado. No nos especifican qué tipo de aceleración, pero al notar nosotros las unidades, este es aceleración angular. Nos piden, dice, el ángulo girado por el disco, o sea, nos piden calcular la posición angular a los 5 segundos y a los 10 segundos. Si ustedes recordarán, no les he dado la ecuación para calcular la aceleración angular, así que no habría problema, porque en este ejercicio ya nos lo dan. Ok. Y pues lo que les pido siempre, ustedes siempre deben de imaginarse este tipo de movimiento. Se está cumpliendo lo que les mencioné. Este movimiento es rotación pura, porque si se fijan, el eje de esta llanta que está girando no está cambiando de posición. Sí, Roberto, pero vibra ahí un poquito. Sí, pero nosotros asumimos de que se mantiene en esa misma posición, que no gira. Entonces vamos a analizarlo como rotación pura. Muy bien, lo que siempre les digo yo, aquí es que nos centramos en esta parte porque debido a las transiciones no lo pude colocar paso a paso. Centramos en esta parte. Lo primero que siempre debemos colocar al resolver un ejercicio son los datos. A partir de los datos nosotros vamos a poder seleccionar la ecuación que vamos a ocupar. Ok, nos dan que la aceleración angular es igual a 4 radianes por segundo. Nos dicen, como no nos dan la velocidad angular inicial, entonces nosotros asumimos que es igual a 0. Y nos piden calcular en el tiempo igual a 5 segundos la posición final, y también en el tiempo igual a 10 segundos nos piden calcular su posición final. ¿Qué ecuación vamos a ocupar? Pues es la única que les he mencionado hasta este momento, es esta ecuación. Ok, ahí reordené un poquito los datos. Ok, centrémonos aquí. Esta es la ecuación que tengo y voy a sustituir para un tiempo de 5 segundos, ¿ok? Voy a sustituir para un tiempo de 5 segundos. Entonces decimos, la posición final sería igual a 0, porque no nos están dando posición angular inicial, más la velocidad angular inicial, pues no la dan también, entonces esta es igual a 0, por el tiempo que sería igual a 5. Esto se cancela, ¿verdad? Esto sería igual a 0, 0 por 5 igual a 0, más un medio por la aceleración angular, que sería 4 por 5 al cuadrado. Y esto nos resulta una posición angular igual a 50 radianes. Si se fijan, todas las dimensiones cumplen, así que no habría problema, no tendríamos que hacer una conversión. Ok. Ahora bien, ahora vamos a calcular la posición angular, la posición final para el tiempo de 10 segundos. Entonces decimos, la posición final sería igual a 0, porque no tenemos una posición angular inicial, más, y de la misma forma que anteriormente hicimos, 0 por el tiempo, que sería 0 la velocidad angular inicial, más un medio de la aceleración, que sería 4 por el tiempo, 10 al cuadrado. Esto nos resulta una posición angular final igual a 200 radianes. Y nada más, esto sería este apartado en este ejercicio. Ok, ahora vamos a calcular la velocidad angular. Quiero decir, ahora les mostraré la fórmula que vamos a ocupar para calcular la velocidad angular. Si se fijan, es similar a la ecuación de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Entonces tenemos que la velocidad angular sería igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. En este caso no decimos que la velocidad angular se mantiene constante, no, sino que ya le agregamos la parte de aceleración por el tiempo. Siempre recordando, aquí les coloqué θ, pero en realidad este no tiene que ir, porque no tenemos posición angular en la ecuación, ¿verdad? Entonces, las unidades de omega de la velocidad angular serían radianes por segundo, y las unidades de aceleración angular serían
radianes por segundo al cuadrado. Y claro, el tiempo siempre en segundos. Y siempre recordando los factores de conversión. Ok, muy bien. Ustedes se preguntarán, Roberto, ¿y vamos a ocupar las ecuaciones para calcular la velocidad angular utilizando el periodo, utilizando la frecuencia? Sí, sí les vamos a ocupar, pero solo en el instante que nos den el periodo y en el instante que nos den la frecuencia. O sea que esta ecuación, esta velocidad angular que calculemos no se va a mantener constante, no. Porque en el apartado anterior nosotros vimos de que esta era para calcular la velocidad angular en un movimiento circular uniforme. O sea que en ese movimiento la velocidad angular se mantenía constante. En este caso, si nosotros llegáramos, lo siento ahí por la huella de la calle, si nosotros llegáramos a utilizar esta ecuación, solamente sería para ese instante. Nada más, no se le va a ocurrir mantener constante la velocidad angular, no. Solo sería para ese instante. Por eso se los remarqué aquí en este cuadro. Ok. Ahora bien, tenemos esta otra ecuación para calcular la velocidad angular. No se las mostré en movimiento rectilíneo porque es bastante compleja a la hora de resolverla, ya que si obtenemos una raíz cuadrada negativa y ustedes van a decir qué ha pasado, o sea, eso, o sea, en la calculadora da sintaxis error, ¿verdad? Y dice, no, pero si el profe nos dijo que utilizáramos esta ecuación, o el tutor nos dijo que utilizáramos esta ecuación y nos da sintaxis error, y ahora qué hacemos. En este movimiento sí, no es tan complejo ocuparla, pero sí en movimiento rectilíneo, por eso no se las mostré, pero igual vamos a hacer la comparativa para la similitud. Ok, entonces tenemos que la velocidad angular al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el cambio de posición angular. Ok, recordando esto que siempre debe estar el θ en radianes, la velocidad angular en radianes por segundo y la aceleración en radianes por segundo al cuadrado. Si se fijan, en este caso, en esta ecuación no ocupamos el tiempo. Es muy importante tenerla en mente, pero sí hay que tener cuidado con la conversión de signos. Por eso les digo que pueda que ustedes lleguen a tener un sintaxis error en su calculadora y no es muy adecuado. Ok, y pues siempre aplicamos el convenio de la mano derecha o el convenio que yo les he dicho de que si gira antihorario, entonces quiere decir que es positivo, o si gira horario, quiere decir que es negativo. Ok, adelantemos esta parte entonces. Muy bien, utilizando la ecuación que hemos visto anteriormente, vamos a resolver este ejercicio. Una rueda de 40 centímetros de radio gira alrededor de un eje fijo. Ok, escuchen bien, eje fijo, entonces quiere decir que es rotación pura, con una velocidad angular inicial de una revolución por segundo. Si su aceleración angular es de 1.5, bueno, ahí dice coma, pero nuestra convención es 1.5 revoluciones por segundo al cuadrado, nos pide calcular la velocidad angular al cabo de 6 segundos, ángulo girado por la rueda en ese tiempo. En este caso, este literal nos hace referencia siempre a la posición angular. Y el literal se dice cuál es la velocidad tangencial de la rueda en el tiempo t igual a 6 segundos, siempre en el mismo tiempo, ¿verdad? Que hemos calculado la velocidad angular. Ok. Y pues claro, siempre yo les pido eso, que se imaginen el movimiento, así que esta imagen ya la vimos anteriormente, lo vamos a adelantar. Ya dijimos por qué es rotación pura, porque su eje, la rotación en su eje o sea, su eje se mantiene fijo. Okay. Ahora bien, centrémonos aquí en los datos. Siempre les pido yo que nos centremos en los datos inicialmente porque a partir de esto nosotros vamos a encontrar las ecuaciones que vamos a ocupar. Ok, nos dan un radio igual a 40 centímetros, una velocidad angular. Si se fija, en este caso esta velocidad angular es en revoluciones por segundo. Nosotros hemos visto que la velocidad angular debe estar en radianes por segundo, así que la vamos a convertir. Y la aceleración angular de igual forma. Nosotros la tenemos aquí en revoluciones por segundo al cuadrado, así que nosotros vamos a convertirla a radianes por segundo al cuadrado. Y nos piden calcular en el tiempo igual a 6 segundos la velocidad angular final, la posición angular final y la velocidad tangencial. Okay. Y hacemos la conversión respectiva, siempre recordando de que una revolución es igual a 2 pi radianes,
Así que yo aquí hago el despeje. Si ustedes se fijan, nosotros cancelamos revoluciones y nos quedan radianes por segundo, y que son las unidades que nosotros queremos tener. Entonces obtenemos nuestra velocidad inicial igual a 2 pi radianes por segundo. No lo aproximo porque si ustedes se vieran al final vamos a tener una respuesta exacta. Entonces eso es lo que andamos buscando siempre. Ok, y de la misma forma convertimos las unidades de la aceleración angular, siempre multiplicándolo por el factor de conversión, 2 pi radianes entre una revolución, se nos cancelan las revoluciones y nos quedan radianes por segundo al cuadrado. Entonces la velocidad, lo siento, aquí este es aceleración angular. Sí, aquí les coloqué, aquí este es aceleración angular. La aceleración angular sería igual a 3 pi radianes. Ok, entonces ya tenemos la velocidad inicial, que sería igual a 2 pi radianes. Ya tenemos la aceleración angular, que sería igual a 3 pi radianes por segundo al cuadrado. Si se fijan, aquí le coloqué a ver si. Sí, se me fue aquí en realidad. Sí. Ok, aquí ya colocamos la aceleración angular convertida. Y como nos piden calcular la velocidad final, no podemos ocupar la... No, esta es la ecuación que vamos a ocupar, sí. Esta es la ecuación que vamos a ocupar para calcular la velocidad inicial, la velocidad final, quiero decir, la velocidad angular final. Y sustituimos, tranquilo, sustituimos. Velocidad angular sub 0 sería 2pi, la aceleración angular sería 3pi por el tiempo, que sería 6 segundos. Y nosotros obtenemos una velocidad angular igual a 20 pi radianes por segundo. Nada más. Y procedemos a calcular la posición angular. Ok. Como ya tenemos convertido los valores de la velocidad angular inicial, entonces solo sustituimos en esta ecuación. En esta ecuación, que es la única que tenemos para calcular la posición final en este tipo de movimiento. Sustituimos, la posición final sería igual a 0 porque no nos están dando una posición inicial, una posición angular inicial, más 2pi, que sería igual a la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio, o sea, un medio sería 0.5 por la aceleración angular, 3pi por el tiempo, que sería 6 al cuadrado. Obtenemos 66 pi radianes. Ok, y eso sería para calcular la posición angular. Ahora bien, para calcular la velocidad tangencial nosotros ocupamos esta ecuación. Y Roberto, ¿qué velocidad angular vamos a utilizar para encontrar la velocidad tangencial? Pues en este caso, como nos están pidiendo la velocidad tangencial en el tiempo igual a 6 segundos, vamos a utilizar la velocidad angular final que hemos encontrado anteriormente, que es la de 20 pi radianes por segundo. Y nada más sustituimos. Pero, ojo, nosotros representamos la velocidad, en este caso en metros por segundo o en kilómetros por hora, pero en este caso la podemos dejar en metros por segundo. No la represento en centímetros para que ustedes vean una forma de convertirlo si en algún dado caso se los piden. Entonces, realizamos una multiplicación, la velocidad angular final por el radio. En este caso, el radio lo tenemos en centímetros, lo pasamos a metros. Los centímetros se nos cancelan y nos queda una velocidad tangencial igual a 8 pi metros por segundo. En realidad, nunca he escuchado una velocidad tangencial representada así con un número pi, entonces se los coloqué aproximado a 25.13 metros por segundo. Ok, y creo que eso sería todo por este ejercicio. ¿Sí? Y llegamos a la sesión de preguntas. No veo el tiempo, no me carga aquí, pero si tienen alguna pregunta, ajá, si tienen alguna pregunta en este momento. En este caso, como les dije, la velocidad angular que vamos a sustituir va a ser la que encontramos en el tiempo igual a 6 segundos. No va a ser la inicial, porque si ustedes se fijan en el literal, aquí está, miren, si se fijan aquí en el literal, va a ser bastante rápido. Aquí está, miren, si ustedes se fijan, nos piden cuál es la velocidad tangencial de la rueda en el tiempo igual a 6 segundos. Eso.
Ujú. Entonces, nosotros calculamos primero la velocidad angular y luego sustituimos en la ecuación de la velocidad tangencial. Y aquí la tenemos. Aquí está, ¿sí? Y eso es lo que hacemos. Ajá. Así queda. Y luego convertí los 40 centímetros a metros. Eso fue lo que hice, Susi. Ok. Podría explicar cómo calcular la velocidad angular. Ok. Vamos a ver la velocidad angular. La calculé con esta ecuación que tenemos aquí. Velocidad angular igual a la velocidad inicial, la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Creo que se alargan los nombres. Yo les digo omega igual a omega sub 0 por alfa por el tiempo, pero les tengo que mencionar los nombres para que ustedes no se van a confundir donde qué es eso de omega y de alfa, porque ese es el nombre de las letras griegas que estamos utilizando. Ok, entonces para calcular la velocidad inicial en el tiempo igual a 6 segundos, entonces solo sustituimos la velocidad que inicialmente teníamos, que la habíamos convertido a radianes por segundo, 2pi más la aceleración angular, 3pi, por 6 segundos. Y eso fue todo lo que hice. Ajá. Fue todo lo que hice, Diana. No sé si que tendrías alguna otra duda ahí. ¿Podría explicar cómo calculó? Ah, Ariana, ajá. No sé si te quedó claro la forma de encontrar la velocidad angular. Sí, creo que en esa parte solo eso es lo que tendríamos que hacer, Ariana. Voy a continuar. Muy bien, entonces lo que nos queda es ver la ecuación para calcular la aceleración angular y la aceleración tangencial. Nada más. De forma similar como lo habíamos visto en el movimiento circular uniforme, para calcular la aceleración angular serían los cambios de velocidad angular entre los cambios de tiempo. Y siempre lo podemos encontrar por medio de por medio de la regla de la mano derecha o como yo les menciono, ¿verdad? Si es antihorario o si es horario. Recordando las unidades, radianes por segundo al cuadrado. Nada más, los vectores siempre los representamos de esta forma. Esto no quiere decir de que la aceleración angular siempre va a ser positiva, no, en este caso la podemos encontrar como negativa con una velocidad angular positiva. Esto nos va a representar un tipo de movimiento en el que en un punto se va a llegar a detener. Okay. Y vemos un ejercicio. Un disco de corte tipo sierra desarrolla un movimiento circular uniformemente acelerado y en un determinado instante tiene una rapidez tangencial de 120 metros por segundo. Luego de 5 segundos su rapidez tangencial es de 154 metros por segundo. Si el radio de giro es de 25 centímetros, hallar la magnitud de la aceleración angular. Es bastante sencillo, solo nos piden calcular la magnitud de la aceleración angular. Pero si se fijan, nos están dando la velocidad tangencial. Entonces quiere decir que con el radio que nos den, nosotros vamos a tener que encontrar la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. Ok, siempre les pido que se imaginen este movimiento. Creo que lo vamos a dejar así. Este es el disco este es el disco de corte tipo sierra. Esto lo podemos encontrar en las industrias, en los aserraderos. Y pues no sé si ustedes han visto alguna caricatura en la que está la sierra aquí y va una persona ahí. Bueno, algo sádica esas caricaturas, pero bueno, continuemos. Ok, lo primero que tenemos que hacer siempre es colocar los datos para identificar la ecuación que vamos a utilizar. Nos dan un radio igual a 25 centímetros, una velocidad tangencial inicial de 120 y cuando ha transcurrido 5 segundos, un tiempo de 5 segundos, nos dan una velocidad tangencial final de 154 y nos piden calcular la aceleración angular. Ok, entonces las fórmulas que vamos a ocupar serían la de velocidad tangencial y de la aceleración angular. Ok, nosotros procedemos a sustituir en esta ecuación. Vamos a realizar un despeje porque lo que nos interesa es encontrar la velocidad angular. Entonces la velocidad angular inicial nos queda que sería la velocidad tangencial sub 0 entre el radio. Y aquí lo podemos tener. Yo realicé la conversión
de centímetros, porque el radio lo tenemos en centímetros, lo convertí a metros para que fuera dimensional, ya que la velocidad tangencial la tenemos en metros. Ok, eso nos resulta una velocidad angular inicial igual a 480 radianes por segundo. Y de forma similar se va a hacer lo mismo para calcular la velocidad angular final, que es la que nos da en el tiempo igual a 5 segundos. Si ustedes fijan, este tiempo igual a 5 segundos no nos afecta en este momento, porque solo vamos a calcular la velocidad angular. Si se fijan, la ecuación no requiere tiempo. Ok, entonces la velocidad angular final es igual a 616 radianes por segundo. Ok, ahora bien, la fórmula para calcular la aceleración angular, ya se los había mencionado anteriormente, que sería el cambio de velocidad angular entre el cambio de tiempo. Ya tenemos la velocidad angular final, ya tenemos la velocidad angular inicial y tenemos un tiempo. Este tiempo, pues la mayoría de ejercicios no nos dan el tiempo inicial, el tiempo cero, entonces nosotros asumimos que es igual a 0 y siempre nos dan el tiempo final, que en este caso es igual a 5. Sustituyendo la ecuación, nosotros obtenemos una aceleración de 27.2 radianes por segundo al cuadrado. Y eso sería todo por este ejercicio. Sí, nada más eso nos queda. Vale. Ahora bien, la aceleración tangencial es bastante similar al cálculo de la velocidad tangencial. Nosotros solo realizamos la multiplicación de la aceleración angular por el radio. Y siempre teniendo en mente de que las unidades de la aceleración angular es radianes por segundo al cuadrado. Y nosotros lo podemos tener representado aquí. Ya tenemos la ecuación para calcular la velocidad tangencial, ya tenemos la ecuación para calcular la velocidad radial. En algunos textos aparece velocidad radial, nosotros utilizamos aceleración centrípeta, pero son iguales, no se vayan a confundir. Entonces con estas componentes ya podemos calcular el vector aceleración y la magnitud. Ok. Y tenemos un ejercicio. Ok. Un volante de 15 centímetros de radio gira a 180 RPM. Si es frenado y se detiene en 20 segundos, calcula la velocidad angular inicial en radianes por segundo, o sea, nos piden convertir estos 180 RPM y la aceleración angular y tangencial, que es lo que hemos realizado anteriormente. Y nos piden calcular el número de vueltas dadas en 20 segundos. Si se fijan, no nos piden calcular posición angular, sino que el número de vueltas dadas en 20 segundos. Ya lo vamos a ver. Y pues lo que les quería mostrar era que se imaginaran un volante. Si ustedes han ido a alguna panadería, se van a fijar de que en los cilindros, así le llaman este tipo de máquinas, pero son amasadoras de pan. En los cilindros se van a fijar que tiene un gran volante. Entonces esa es la rueda que estamos analizando ahorita. Si se fijan, también tiene rotación pura. En este caso el eje no se traslada a ningún lado, se mantiene fijo. Ok. Siempre les pido que coloquemos los datos. Siempre debemos de colocar los datos y después ver las ecuaciones que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es convertir estos 180 RPM a radianes por segundo. Ok, entonces yo represento a n esta velocidad angular porque está en RPM. Si se fijan, bueno, si ustedes investigan algunos textos van a encontrar que n siempre la representan como RPM, nunca la representan como radianes por segundo, o sea, las unidades no están en radianes por segundo, siempre están en RPM. Y entonces yo realizo la conversión porque es lo primero que nos piden. Coloco aquí una revolución es igual a 2 pi radianes. Luego convierto los minutos, porque si ustedes fijan tenemos minutos aquí. Un minuto es igual a 60 segundos. Y se me cancelan las revoluciones con revoluciones y los minutos con minutos, quedándome una velocidad angular inicial igual a 6 radianes por segundo. Ok. Y siempre teniendo en mente los factores de conversión. Vale. Ahora para calcular la aceleración angular, como nos dicen que al final se detiene, quiere decir que la velocidad angular final va a ser igual a 0. Si se fijan aquí en los datos ya lo tenemos, velocidad angular final igual a 0. Entonces solamente sustituimos y
Si les da signos negativos, no hay problema. Como les había mencionado, podemos tener una velocidad angular inicial positiva y una aceleración negativa. Eso no se vayan a preocupar si les aparece negativo y que no, eso no nos lo explicaron. ¿Cómo no? No hay problema y no hay ningún problema. Ustedes pueden sustituir normalmente en las ecuaciones. Ok, ya tenemos la aceleración. Nos pide calcular la aceleración tangencial y la posición angular. O sea, nos piden calcular las vueltas que ha dado en ese tiempo. Ok, entonces, utilizando la ecuación de aceleración tangencial, solamente sustituimos sin ningún problema. Ay, me da signo negativo, sí, no hay ningún problema. La aceleración tangencial, en este caso, nos resultó, lo único que convertí fue el radio que nos dan, que es igual a 15 centímetros, lo convertí a metros, porque como les recuerdo, no he visto unidades de aceleración o de velocidad en centímetros, sí las he visto en metros por segundo al cuadrado o en kilómetros, en kilómetros por hora. Entonces por eso es que siempre realizo esta conversión y me la dejo en centímetros. Ok, entonces sustituyendo la aceleración angular, multiplicándola por el radio y realizando la conversión, tenemos una aceleración tangencial igual a menos 0.1414. Aquí yo lo he aproximado porque me daba 0.14367, entonces yo lo aproximé a 0.1414 metros por segundo al cuadrado. Ok, y ahora vamos a calcular la posición angular. Ya tenemos, sí, ya tenemos la aceleración, angular, ya tenemos la velocidad angular inicial. No nos dan posición angular final, quiero decir, no nos dan posición angular inicial, entonces esto, al sustituirlo, es igual a 0. Entonces decimos, posición angular final igual a la posición angular inicial 0, más la velocidad angular inicial, que sería 6pi, por el tiempo que sería 20, que serían 20 segundos, más un medio, que sería 0.5, por aquí nosotros agregamos el signo, que no se nos olvide, siempre tenemos que agregar el signo, por menos 3 décimos de pi. Yo lo coloqué así para hacerlo más exacto, ya lo van a ver al final, por el tiempo al cuadrado, que serían 20 segundos al cuadrado. Nos queda que tenemos una posición final igual a 60 pi radianes, pero si ustedes recordarán, no nos están pidiendo la posición angular, sino que nos piden cuántas vueltas dio el volante hasta que su velocidad final sea igual a 0. Entonces nosotros vamos a proceder a convertir estos radianes a revoluciones. Y si se fijan, aquí tenemos el factor de conversión. Una revolución, o sea, una vuelta, es igual a 2 pi radianes. Y eso es lo que hice aquí a continuación. Ok, entonces convertimos 60 pi radianes a revoluciones. Se nos cancelan los radianes y nos quedan 30 revoluciones. Por eso es que no aproximé por eso es que no multipliqué 60 pi, o sea, 60 por 3.1416, para que me quedara exacto. O sea, que en este caso el volante dio 30 vueltas para finalizar antes de finalizar su movimiento. Lo que les quería mostrar al final de este tema es la relación, bueno, esto es lo que me pide el guión, la relación entre movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo, recordando que un movimiento rectilíneo es en el cual describe una trayectoria recta y un movimiento curvilíneo es cuando dicha partícula describe una trayectoria no recta o circular. Sí, la podemos tomar como trayectoria no recta, pero si decimos, Roberto, sí, entonces una trayectoria no recta es como que fuera culebreado. Sí, pero en este caso nosotros vamos a asumir que es circular. O en el caso que hemos visto de movimiento parabólico, de movimiento tiro-parabólico, siempre describe una curva. Lo que pasa es que no lo analizamos como tal, como un radio constante. Siempre describe una curva, pero no lo analizamos de esta forma. Y ahora vamos a ver los gráficos, lo que les decía. Para el movimiento rectilíneo con velocidad constante tenemos estos gráficos. Si se fijan, son muy similares, son iguales. No podemos decir que son iguales porque aquí tenemos radianes y aquí tenemos las unidades de posición, que pueden ser pies, pueden ser pulgadas, pueden ser metros. Aquí tenemos velocidad por tiempo y si se fijan, es similar. La velocidad angular siempre, en este caso de movimiento circular con velocidad angular constante, siempre la velocidad angular va a ser horizontal va a ser horizontal o paralela al eje tiempo. Ok, si se fijan, esta es la similitud, esta es la relación que tiene el movimiento rectilíneo con el movimiento curvilíneo.
Y aquí están las ecuaciones. Siempre de forma similar, no hay donde perder. O sea, si ustedes se recuerdan las fórmulas de movimiento rectilíneo, van a tener muy bien en claro las fórmulas de movimiento circular con velocidad angular constante. O sea, no se van a perder en nada de eso, en ningún análisis. No van a tener algo que los detenga a utilizar esa ecuación. Tienen que estar seguros de que son similares, así que no habría problema. Ok, estas son las ecuaciones. Si ustedes se fijan, tenemos el vector posición. Aquí tenemos el vector posición para el movimiento circular y son muy similares. Lo calculamos de forma similar. Ok. Y para la posición, aquella era posición, esta era posición o sea, este era el vector posición. Aquí tenemos la posición en una componente, en este caso sería la componente X, y esta sería la posición angular. Ok, si se fijan es muy similar, tenemos siempre posición inicial, o sea la posición sub 0, tenemos aquí la posición sub 0, aquí también tenemos velocidad sub 0, aquí también esta es velocidad angular inicial, velocidad sub 0, no le coloqué ahí el sub 0. Ahora vemos que de forma similar en este movimiento calculamos la velocidad, siempre con el delta de posición, entre el delta de tiempo, aquí también, entre el delta de posición angular, entre el delta de tiempo. No habría donde perderse, ¿verdad? A la hora de, si tenemos estas ecuaciones, sí, tienen mucha relación con la de movimiento curvilíneo, así que, muy bien, ahora con las ecuaciones de movimiento rectilíneo con aceleración constante en relación con las ecuaciones de movimiento circular con aceleración angular constante. Si se fijan, el gráfico es idéntico, así que solo porque tenemos aquí radianes y aquí tenemos unidades de longitud y aquí tenemos unidades pues, derivadas de la velocidad, ¿verdad? Que serían metros por segundo, kilómetros por hora o la que ustedes utilicen, y aquí tenemos radianes por segundo. Solo esa es la única diferencia. Por ahí es la misma representación. Y tenemos las ecuaciones, siempre recordando las ecuaciones que acabamos de ver anteriormente para calcular la posición angular. Aquí las tenemos para calcular la posición en un movimiento rectilíneo. Esta sería para el eje X, esta sería para el eje Y. Siempre que en tiro parabólico esta parte se nos hace igual a cero, ¿verdad? Porque no tenemos aceleración, pero en este caso yo se las coloqué para que ustedes pudieran notar la similitud. Y la ecuación, ¿verdad? La ecuación que les digo de que es bastante problemática ya que nos puede dar una raíz negativa si no tenemos muy en claro la convención de signo. Tiene bastante similitud a la ecuación que les mostré anteriormente para calcular la velocidad angular final. Tiene bastante similitud. Y creo que, aquí está, la última sería la de la aceleración, la que acabamos de ver anteriormente. Para calcular la aceleración angular sería el cambio de velocidad angular entre el cambio de tiempo, y de forma similar para el eje X, la aceleración sería igual al cambio de velocidad entre el cambio de tiempo, entre el delta de tiempo. Y recordando siempre que para el tiro parabólico la aceleración que nosotros utilizamos por convención es la gravedad. En este caso utilizamos 9.8 metros por segundo, aquí no se nos coloqué ahora. Y siempre asumimos de que el signo es negativo, o sea que siempre desde nuestro punto de referencia siempre viene hacia nosotros. Ok, y eso sería todo. Si pueden preguntar, creo que eso sería todo. Aquí tenemos en resumen las ecuaciones que vamos a ocupar para analizar este tipo de movimientos. No hay donde, bueno, ajá, si tienen alguna pregunta, no habría donde perderse. Si tienen muy claro el gráfico para identificar qué tipo de movimiento es, no hay donde perderse. Ajá. Y claro, les voy a colocar este resumen de ecuaciones para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues de verdad que les agradezco un montón. Buenas noches, nos vemos entonces.